Dios ve la verdad, pero espera. En la ciudad de Vladimir vivía un hombre llamado Iván Aksenov. Tenía 2 tiendas y una casa propia. Era un tipo apuesto, rubio, de cabellos rizados, alegre y aficionado a cantar. De joven había sido aficionado a la bebida y se hizo conocido por armar alborotos estando borracho. Sin embargo, después de casarse dejó la botella de manera definitiva. Un verano, Aksenov tuvo que ir a trabajar a la feria de Nizhny. Al despedirse de su familia, su mujer le dijo: «Iván, no viajes hoy. He tenido una pesadilla contigo». Aksenov se echó a reír y dijo: «¿Tienes miedo de que me vaya de juerga?» «No sé a qué le tengo miedo», dijo su mujer. «Solo sé que he tenido un mal sueño. Soñé que volvías de la ciudad y que, en cuanto te quitaste el gorro, tenías el pelo blanco». Aksenov volvió a reír. «Es señal de abundancia», dijo. «Quizás venderé toda mi mercadería y podré traer regalos de la feria». Tras esto, se despidió de su familia y se fue. A mitad del camino se encontró con un comerciante al que conocía. Se hospedaron en la misma posada. Tomaron juntos el té y se acostaron en habitaciones contiguas. Como Aksenov no tenía por costumbre dormir hasta tarde, despertó a su cochero antes del amanecer y le dijo que enganchara los caballos. Luego buscó al dueño de la posada, pagó la cuenta y continuó su viaje. Cuando había recorrido unas 25 millas, se detuvo para dar de comer a los caballos. Aksenov decidió descansar un rato. Salió al porche y, ordenando que calentaran un samovar, sacó su guitarra y comenzó a cantar. De repente llegó un trineo con campanillas. Se apeó un oficial, seguido de 2 soldados. Se acercó a Aksenov y le preguntó quién era y de dónde venía. Este respondió todas las preguntas con la verdad. ¿Dónde había pasado la noche? ¿Durmió solo o acompañado? ¿Había visto a tal persona? ¿Por qué se había marchado tan temprano de la posada? Aksenov estaba asombrado de que le hicieran todas esas preguntas. «¿Por qué me interrogan?», dijo. «No soy un ladrón ni un asaltante. Estoy viajando por asuntos de trabajo». Entonces el oficial le dijo: «Soy el jefe de la policía de este distrito, y lo interrogo porque el mercader con el que pasó toda la noche ha sido asesinado. Debemos registrar sus cosas», añadió, después de llamar a los soldados y ordenarles que lo catearan de arriba a abajo. Abrieron su equipaje y lo registraron. De repente el oficial sacó un cuchillo de su maleta. «¿De quién es este cuchillo?», preguntó. Aksenov se horrorizó al ver que el cuchillo estaba ensangrentado. «¿Cómo es que hay sangre en este cuchillo?», exclamó el oficial. Intentó responder, pero apenas pudo pronunciar palabra. Solo balbuceó: «No, no es mío». Entonces el policía dijo: «Esta madrugada encontraron degollado al comerciante. La pieza estaba cerrada por dentro y nadie ha entrado en ella salvo ustedes 2. Este cuchillo ensangrentado estaba entre sus cosas y, además, por tu cara se ve que eres culpable. Dime cómo lo has matado y qué cantidad de dinero le robaste». Aksenov juró que no había cometido ese crimen, que no había visto al comerciante después de que tomaron el té y que los 8,000 rublos que llevaba consigo eran de su propiedad. Pero tenía la voz quebrada, el rostro pálido y temblaba de pies a cabeza como un culpable. El oficial ordenó a los soldados que lo arrestaran y lo metieran en el trineo. Cuando lo arrojaron al vehículo, Aksenov se persinó y se echó a llorar. Le quitaron su dinero y sus bienes y lo encerraron en la ciudad más cercana.
Pidieron informes sobre él en la ciudad de Vladimir. Los comerciantes y otros habitantes de la ciudad dijeron que, aunque de joven se había dedicado a la bebida, era un buen hombre. Finalmente, lo condenaron por asesinar a un comerciante de Riazán y por haberle robado 20,000 rublos. Su mujer estaba desesperada y no sabía qué pensar. Sus hijos eran todos pequeños y uno de ellos era recién nacido. Tras suplicar mucho, los funcionarios le permitieron ver a su marido. Cuando lo vio vestido de presidiario y encadenado, la pobre mujer se desmayó y tardó un rato en reponerse. Después, con los niños en torno suyo, se sentó al lado de Aksenov. Le comentó algunas cosas de la casa y le preguntó qué había ocurrido. Él le relató con todo detalle la historia de su viaje. «¿Qué podemos hacer ahora?», preguntó la mujer. «Debemos pedir clemencia al zar. No es posible que condenen a una persona inocente». Su esposa le explicó que había enviado una petición al zar, pero que había sido rechazada. Aksenov no respondió, sino que se limitó a mirar abatido. Entonces su mujer le dijo: «No en vano soñé que tu pelo se había vuelto blanco. ¿Te acuerdas? Has encanecido de pronto. No debiste viajar ese día. Querido, dime la verdad. ¿Fuiste tú quien lo hizo? Así que tú también sospechas de mí», dijo Aksenov, y escondiendo el rostro entre las manos, se echó a llorar. Al cabo de un rato, entró un soldado y ordenó que la mujer y los niños se fueran. Fue la última vez que miró a su familia. Posteriormente, al recordar esa conversación con su mujer, Aksenov se dijo: «Al parecer, nadie, excepto Dios, sabe la verdad. Solo Él sabe la verdad, pero espera, a Él debo apelar, y solo de Él podré esperar misericordia». Desde entonces dejó de escribir peticiones y albergar esperanzas. Se limitó a rogar a Dios. Fue condenado a ser azotado y a trabajos forzados. Cuando cicatrizaron las heridas de la paliza, fue deportado a Siberia con otros presos. Estuvo 26 años en Siberia. Su pelo se volvió blanco como la nieve, y le creció una barba larga y canosa. Toda su alegría desapareció. Caminaba encorvado, arrastrando los pies, y nunca se reía. Prefería, en todo caso, rezar. En cautiverio aprendió a hacer botas. Con el dinero que ganó en su nuevo oficio, compró La vida de los santos. Leía este libro cuando había luz suficiente, y los domingos, en la iglesia de la prisión, leía las lecciones y cantaba el coro. Su voz se había conservado bastante bien. Las autoridades de la prisión lo apreciaban por su carácter sosegado, y sus compañeros lo llamaban abuelo o santo. Cuando querían pedirle algo al director de la prisión, lo mandaban como representante. Y, si surgían peleas, acudían a él para que pusiera paz. Aksenov no volvió a recibir noticias de su casa. Ignoraba si su mujer y sus hijos seguían vivos. Un día llegó a la cárcel un nuevo grupo de presos. Por la noche todos se reunieron en torno a los nuevos y les preguntaron de qué ciudades o pueblos procedían y por qué habían sido condenados. Aksenov se sentó cerca y escuchó, con la cabeza inclinada a los recién llegados. Uno de los nuevos presos, un hombre alto y corpulento, de unos 60 años, contó a los demás por qué lo habían detenido. «Soy un hombre inocente», dijo. «Solo cogí la brida de un caballo y me acusaron de haberlo robado. Les expliqué que lo había cogido porque debía llegar rápido a mi casa y que luego lo devolvería. No, me dijeron.
Lo has robado. Pero las autoridades no saben dónde ni cuándo robé de verdad. Una vez hice algo realmente malo, por lo que debería haber venido aquí hace mucho. Aquella vez no me descubrieron y ahora me han condenado injustamente. ¿De dónde eres?, preguntó alguien. De Vladimir. Mi familia es de esa ciudad. Me llamo Makar Semyonovich. Aksenov levantó la cabeza. ¿Semyonovich?, preguntó. ¿Sabes algo de los Aksenov de Vladimir? ¿Siguen vivos? Claro que los conozco, respondió Makar. Es una familia acomodada, aunque escuché que el padre está en Siberia. Otro pecador como nosotros, al parecer. ¿Y tú, abuelo, por qué estás aquí? Aksenov no quería hablar de su desgracia. Solo suspiró y dijo: mis pecados me han traído aquí. ¿Qué pecados?, preguntó Makar. Si aquí estoy es porque me lo merezco, dijo Aksenov, poniendo fin a la conversación. Pero los prisioneros le contaron a Makar sobre el comerciante asesinado, el cuchillo ensangrentado y el dinero robado. Por ese motivo, le informaron, Aksenov había sido condenado injustamente. Cuando Makar Semyonovich oyó esto, miró a Aksenov y le dio una palmada en la rodilla. Exclamó: «Vaya, vaya, cómo has envejecido, hombre». Los demás le preguntaron dónde había visto antes a Aksenov, pero Makar se limitó a decir: «Es increíble que nos hayamos tenido que encontrar aquí». Al oír estas palabras, Aksenov se preguntó si aquel hombre sabía quién había matado al mercader. «Makar Semyonovich», dijo. «¿Has escuchado de mi caso? ¿Me has visto en alguna parte?» «¿Cómo no saberlo?», respondió Makar. «El mundo es un pañuelo y todo se sabe. Pero fue hace mucho tiempo y ya no me acuerdo». «¿Sabes quién mató al mercader?», preguntó Aksenov. «Pues claro, fue el mismo al que le encontraron un cuchillo ensangrentado en la maleta. Si no fue él, ¿quién entonces?», exclamó Makar, sin poder dejar de reír. «Fuiste tú, por supuesto. ¿Cómo iban a esconder un cuchillo en tu maleta si la tenías debajo de tu cama? ¿Te habrías dado cuenta?». Cuando Aksenov oyó estas palabras, estuvo seguro de que aquel hombre era el asesino. Se levantó y se marchó. Aquella noche no pudo dormir. Lo invadió una gran tristeza. En su mente se agolparon toda clase de imágenes. Estaba su mujer, tal como era antes de casarse. La veía como si estuviera presente, y eran nítidos su rostro y ojos y labios. Podía verla y oírla. Luego vio a sus hijos pequeños en aquel entonces, cuando emprendió el viaje a la feria. Entonces se vio a sí mismo, tal como era antes, joven, alegre y lleno de vida. Recordó el día en que se sentó a tocar la guitarra y a cantar, y vinieron a arrestarlo. Recordó cómo lo azotaron, y le pareció volver a ver al verdugo, a los presos y funcionarios. Pasaron ante sus ojos esos 26 años de prisión que lo terminaron convirtiendo en un viejo cansado. Al pensar en esto, entró en un cuadro de depresión y estuvo a punto de poner fin a su vida. Y todo por culpa de ese criminal, pensó. Su ira era tan grande que consideró vengarse de Makar, aunque esto le costara la vida. Rezó toda la noche, pero no pudo conseguir la paz. Por esa razón, al día siguiente evitó cualquier contacto con Makar. Así, transcurrieron 2 semanas.
Aksenov no podía dormir por las noches y se sentía desesperado, miserable. Una noche, mientras paseaba por uno de los pabellones, observó que un hilo de tierra descendía detrás de uno de los catres. Se detuvo para ver qué era aquello. De repente, Makar salió de debajo del catre y miró a Aksenov con expresión asustada. Este trató de alejarse, pero Makar lo sujetó de la mano. Le dijo que había cavado un hoyo en la pared, que escondía la tierra en sus botas y que todos los días, cuando los prisioneros eran conducidos a su trabajo, la botaba por el camino. Si guardas el secreto, abuelo, también te ayudaré a escapar. Si me denuncias, me azotarán hasta matarme, pero antes te mataré a ti. Al mirar a ese hombre que le había hecho tanto daño, Aksenov tembló de ira. Apartó la mano y dijo: «No deseo escapar, y tú no tendrás necesidad de matarme. Me mataste hace mucho tiempo. En cuanto a denunciarte, puedo hacerlo o no. Eso lo dispondrá Dios». Al día siguiente, cuando sacaron a los presos a trabajar, los soldados se dieron cuenta de la tierra esparcida por el camino. Registraron la prisión y encontraron el túnel. El director de la prisión llegó e interrogó a los presos. Todos se negaron a hablar. Los que sabían que era Makar no quisieron delatarlo, pues temían a su venganza. Finalmente, el director se dirigió a Aksenov, a quien consideraba un hombre justo. «Abuelo, tú eres honesto. Poniendo a Dios como testigo, te pregunto, ¿quién cavó el túnel?» Makar Semyonovich no dirigió una sola mirada a Aksenov. A este le temblaban las manos y labios. Durante largo rato no pudo pronunciar palabra. «¿Por qué tengo que proteger a quien me ha arruinado la vida?», pensó. «Que pague por todo lo que me ha hecho sufrir. Pero si lo delato, lo matarán a latigazos. Sería algo injusto. Además, ¿eso acaso aliviaría mi situación?». «Bien, abuelo, dime la verdad. ¿Quién cavó el túnel?», preguntó nuevamente el director. Aksenov miró a Makar y dijo: «No puedo decirle, señoría. Dios no quiere que lo diga. Haga conmigo lo que guste». Por mucho que el director insistió, Aksenov no dijo nada más. No tuvieron más alternativa que abandonar el caso y dejar sin castigo al autor del túnel. Aquella noche, cuando Aksenov estaba tumbado en su cama y empezaba a dormirse, alguien se acercó y se sentó a los pies de su cama. Miró y reconoció a Makar. «¿Por qué has venido?», preguntó Aksenov. «¿Qué más quieres de mí?». Makar Semyonovich guardaba silencio. «¿Qué quieres?», volvió a preguntar. «Vete o llamaré al guardia». Makar se inclinó ligeramente y susurró: «Iván Aksenov, perdóname». «¿Qué tengo que perdonarte?», preguntó él. «Fui yo quien mató al mercader y puso el cuchillo en tu maleta. Iba a matarte a ti también, pero oí un ruido afuera. Escondí entonces el cuchillo y escapé por la ventana». Aksenov guardó silencio. No supo qué decir. Makar se arrodilló a un costado de la cama. «Perdóname», gimoteó. «Por el amor de Dios, perdóname. Confesaré que fui yo quien mató al mercader. Serás liberado y podrás irte a tu casa». «Para ti es fácil hablar», dijo Aksenov. «Han transcurrido 26 años. ¿A dónde podría ir?
Probablemente mi mujer ha muerto y mis hijos me han olvidado. No tengo a dónde ir. En lugar de levantarse, Makar se golpeó la cabeza contra el piso. «Perdóname», gimoteó de nuevo. «Es más fácil soportar los azotes que mirar tu sufrimiento. Sin embargo, tú tuviste piedad de mí y no me delataste. Perdóname en nombre de Cristo». Cuando lo oyó sollozar, Aksenov también se deshizo en lágrimas. «Dios te perdonará», dijo. «Yo soy 100 veces peor que tú». Y al oír estas palabras, un gran bienestar invadió su corazón. Dejó de sentir nostalgia por su hogar. Los deseos de salir de prisión se esfumaron, y solo ansió que llegara su última hora. A pesar de ser perdonado, Makar Semyonovich confesó su crimen. Pero cuando llegó la orden de liberación, Aksenov ya había muerto. Los 6 Napoleones. No era inusual que el señor Lestrade de Scotland Yard nos hiciera visitas nocturnas, y Sherlock Holmes siempre acogía con agrado dichas visitas, pues le daban la oportunidad de estar al tanto de los últimos acontecimientos en la central de policía. A cambio de las actualizaciones que Lestrade proporcionaba, Holmes estaba más que dispuesto a prestar atención a los pormenores de cualquier asunto en el que el detective se encontrara trabajando. Y en ocasiones podía ofrecer sin intervenir directamente algún consejo o indicación basándose en su extenso saber y experiencia. Esa noche Lestrade había hablado sobre el clima y los diarios. Después se había quedado en silencio, fumando su puro de manera reflexiva. Holmes lo observaba con curiosidad. «¿Hay algo que valga la pena mencionar?», inquirió. «Oh, no, Holmes. Nada fuera de lo común». «Entonces háblame de ello». Lestrade soltó una carcajada. «Bueno, señor Holmes, sería inútil pretender que no tengo algo en mente. Aún así es un caso tan peculiar que he vacilado en molestarle con él. Sin embargo, aunque pueda parecer trivial, ciertamente es insólito, y sé que a usted le atraen las cosas fuera de lo común, aunque, en mi opinión, es un tema que podría interesar más al Dr. Watson que a nosotros». «¿Una enfermedad?», pregunté. «Más bien una locura, y de las extrañas. ¿No imaginarías que a estas alturas hay alguien con un rencor tan profundo hacia Napoleón I que destruya cualquier representación suya que encuentre?» Holmes se reclamó en su asiento. «Eso está fuera de mi campo», declaró. «Exactamente, eso fue lo que pensé. Pero cuando este individuo comete un delito para destrozar imágenes ajenas, entonces la situación trasciende al ámbito médico y entra en el jurisdiccional». Holmes se enderezó. «Un robo. Esto se vuelve más intrigante. Cuéntame más al respecto». Lestrade abrió su libreta de apuntes para refrescar su memoria. «El primer incidente reportado fue hace 4 días», comenzó. «Ocurrió en la tienda de Morse Hudson, que vende cuadros y esculturas de Kennington Road. El empleado se había alejado un momento cuando escuchó un ruido. Al regresar, encontró un busto de yeso de Napoleón que estaba expuesto junto a otras piezas de arte sobre el mostrador, completamente destrozado. Corrió hacia la calle y aunque varios peatones dijeron haber visto a un hombre huir del lugar, no logró ver a nadie ni encontrar forma alguna de identificar al malhechor. Parecía ser uno de esos actos vandálicos, sin sentido, que suceden ocasionalmente, y así se lo reportó al policía encargado. Un busto solo valía unos cuantos chelines. El incidente parecía demasiado pueril para investigarlo más a fondo. El segundo incidente, sin embargo, fue más grave y aún más peculiar. Sucedió anoche. A unos cientos de metros de la tienda de Morse Hudson,
en Kennington Road, reside un médico de gran reputación, el Dr. Barnicot, quien tiene uno de los consultorios más concurridos del sur del Támesis. Su vivienda y oficina principal están en Kennington Road, pero también posee una sucursal con dispensario en Lower Brixton Road, a 2 millas de distancia para ser más exactos. Este Dr. Barnicot es un ferviente admirador de Napoleón, y su hogar está adornado con libros, pinturas y memorabilia del emperador francés. Hace poco adquirió de Morse Hudson 2 réplicas de yeso de la célebre cabeza de Napoleón creada por el escultor francés Devine. Colocó una en el salón de su casa en Kennington Road y la otra en la repisa de la chimenea de su consultorio en Lower Brixton. Esta mañana el Dr. Barnicot descubrió que durante la noche alguien había entrado a robar a su casa, pero no se llevó nada, excepto la cabeza de yeso del vestíbulo. La sustrajeron y la destrozaron contra el muro del jardín, donde se encontraron los pedazos fragmentados. Holmes se animó. «Eso sí que es intrigante», comentó. «Creí que te interesaría, pero hay aún más. El Dr. Barnicot tenía que ir a su consultorio a mediodía, y puedes imaginar su sorpresa cuando al llegar encontró que durante la noche alguien había forzado la ventana y los restos de su segundo busto yacían desperdigados por el suelo, completamente destruidos. En ambos sucesos no hay pistas que nos lleven al autor o al demente responsable de estos actos. Ahora, señor Holmes, tienes todos los detalles. Son ciertamente peculiares, si no bizarros», observó Holmes. «¿Me permites preguntar si ambos bustos destrozados en las propiedades del Dr. Barnicot eran idénticos al que fue destruido en la tienda de Morse Hudson? Provienen del mismo molde. Este detalle contradice la teoría de que el individuo que los destruyó está movido por un odio general hacia Napoleón, dado que el número de estatuas del gran emperador que existen en Londres sería una coincidencia demasiado grande que un iconoclasta indiscriminado comenzase precisamente con 3 copias idénticas del mismo busto». «Es lo que yo pensaba», afirmó Lestrade. «Además, Morse Hudson es el principal distribuidor de estos bustos en esa zona de Londres, y estos 3 eran los únicos que habían tenido en mucho tiempo. Entonces, a pesar de que, como dice, existen cientos de estatuas en Londres, es muy posible que estas 3 fueran las únicas disponibles en ese barrio. Por lo tanto, un obseso local habría empezado por ellas. ¿Qué piensa usted, Dr. Watson?» «Las probabilidades de la monomanía son ilimitadas», contesté. «Los psicólogos franceses modernos han identificado una condición conocida como idée fixe, que puede ser de naturaleza trivial y coexistir con una completa cordura en todos los otros aspectos. Una persona con extensos conocimientos sobre Napoleón, o tal vez haya heredado algún resentimiento de su familia debido a las grandes guerras, podría formar tal idée fixe y bajo su influencia cometer cualquier tipo de ataque desmesurado». «Esta teoría no se sostiene, mi estimado Watson», replicó Holmes, moviendo su cabeza en desacuerdo. «Ningún idée fixe le daría a ese fascinante monomaníaco la capacidad de descubrir la ubicación exacta de esos bustos». «Bueno, ¿cómo lo explicas?» «No busco explicarlo. Solo señalo que existe un cierto orden en las inusuales acciones del señor. Por caso, en la casa del Dr. Barnicot, donde cualquier ruido podría despertar a la familia, optaron por llevarse un busto fuera para romperlo, mientras que en su oficina, donde el riesgo de causar una alarma era menor, lo destruyeron en el mismo lugar. Este asunto puede parecer insignificante, pero yo me resisto a considerar algo como insignificante cuando recuerdo que algunos de mis casos más emblemáticos han empezado de la manera más inesperada. Recordarás, Watson, que el horrendo caso de la familia Bernatty llegó a mi atención debido a cuán profundo se había hundido el perejil en la mantequilla un día de calor. Así que no puedo descartar la importancia de tus 3 bustos destrozados, Lestrade, y te agradecería si me mantienes informado sobre cualquier avance en esta peculiar secuencia de eventos. El cambio que mi amigo había solicitado
ocurrió mucho más rápido y de manera más dramática de lo que él había anticipado. La mañana siguiente, mientras aún me vestía en mi habitación, se escuchó un leve toque en la puerta y Holmes entró con un telegrama en su mano. Lo leyó en voz alta. «Ven de inmediato. 131, Pitt Street, Kensington, Lestrade». «¿Y ahora qué sucede?», pregunté. «No tengo idea. Puede ser cualquier cosa. Sin embargo, tengo la corazonada de que tiene que ver con el asunto de las esculturas. Si ese es el caso, parece que nuestro conocido destructor de estatuas ha extendido su campo de acción a otra zona de Londres. Hay café sobre la mesa, Watson, y ya he llamado un taxi». En 30 minutos llegamos a Pitt Street, un tranquilo refugio a un paso del bullicio de la vida londinense. El número 131 era parte de una fila de casas distinguidas, pero sin mucho encanto. Al llegar, nos recibió una multitud curiosa reunida alrededor de la entrada. Holmes expresó su sorpresa con un silbido. «Vaya, esto tiene pinta de ser un intento de homicidio. Solo algo así haría detenerse a los transeúntes londinenses». La postura encorvada y el cuello estirado de aquel sujeto indican claramente un enfrentamiento violento. ¿Y esto, Watson? Los escalones están húmedos en esa parte, pero secos allá. Bastantes huellas, desde luego. Bueno, ya veremos. Ahí está Lestrade en la ventana de enfrente, y pronto tendremos los detalles. El oficial nos recibió con una expresión muy sombría y nos condujo a una sala donde un hombre mayor, visiblemente perturbado, vestido con una bata de franela, caminaba de un lado a otro. No fue presentado como el dueño de la casa, el señor Horace Harker, del Central Press Syndicate. «Es nuevamente el caso de los bustos de Napoleón», nos informó Lestrade. «El señor mostró interés anoche, señor Holmes, así que pensé que le gustaría estar aquí ahora, que el asunto se ha tornado mucho más serio». «Entonces, ¿en qué se ha transformado?» «Por homicidio». «Señor Harker, ¿podría contarles a estos señores lo que sucedió?» El señor con la bata se giró hacia nosotros, su cara reflejando una tristeza profunda. «Es realmente sorprendente», comenzó. «He pasado toda mi vida documentando sucesos ajenos, y ahora que me encuentro frente a una noticia real, la confusión y el desasosiego me impiden expresarme claramente. Si me hubiese tocado cubrir esta historia como periodista, habría conseguido entrevistarme a mí mismo y llenar 2 columnas en cada edición nocturna de los periódicos. Pero en la situación actual, siento que estoy desperdiciando un material valioso al tener que repetir mi relato a distintas personas, sin poder sacarle provecho alguno. No obstante, he oído hablar de usted, señor Sherlock Holmes. Y si logra desentrañar este misterio, compensará con creces el esfuerzo de haber compartido mi historia». Holmes se acomodó para escuchar. «Todo parece centrarse en ese busto de Napoleón que adquirí hace unos 4 meses para esta misma sala. Lo encontré a un precio razonable en Harding Brothers, muy cerca de la estación de High Street. Gran parte de mi labor periodística la realizo por la noche, y no es raro que escriba hasta altas horas. Así ocurrió esta vez. Estaba en mi estudio, situado en la parte trasera y el piso superior de la casa, alrededor de las 3, cuando pensé escuchar ruidos abajo. Presté atención, pero no se repitieron y asumí que venían de afuera. Sin embargo, unos 5 minutos después, se escuchó un grito terrible. El sonido más aterrador, señor Holmes. Un grito que jamás haya escuchado. Ese grito quedará resonando en mi memoria de por vida. Paralizado por el miedo, me quedé inmóvil por 1 o 2 minutos. Luego, armado con el atizador, descendí las escaleras. Al entrar en la sala vi la ventana completamente abierta y noté inmediatamente que el busto había sido sustraído del lugar donde reposaba sobre la repisa de la chimenea. Es un enigma que alguien se haya llevado ese objeto, dado que solo era una réplica de escayola sin valor alguno.
Es fácil notar que alguien podría haber saltado desde esa ventana abierta hasta llegar a la puerta principal con un solo paso largo. Evidentemente, el ladrón tomó esa ruta, así que me dirigí a la puerta. Al adentrarme en la penumbra, por poco tropiezo con el cuerpo sin vida de un hombre tendido en el suelo. Corrí a buscar una luz, y allí estaba él, con un profundo corte en el cuello y la escena teñida de sangre. Estaba recostado boca arriba, con las rodillas dobladas y la boca abierta de manera horripilante. Esa imagen me perseguirá en mis sueños. Solo alcancé a usar el silbato para llamar a la policía antes de desmayarme, y lo siguiente que recuerdo es despertar con un policía a mi lado en el vestíbulo. ¿Y quién era el muerto?, inquirió Holmes. No hemos podido identificarlo, respondió Lestrade. Podrán ver el cuerpo en la morgue, pero hasta ahora no hemos descubierto nada que nos dé una pista. Era un hombre alto, bronceado, claramente fuerte, no mayor de 30 años. Su vestimenta era humilde, pero no parecía ser un trabajador manual. Junto a él, en un charco de sangre, encontramos un cuchillo con empuñadura de cuerno. No estamos seguros si fue el arma homicida o si pertenecía al difunto. No había identificación en su ropa, y en sus bolsillos solo hallamos una manzana, un cordel, un mapa de Londres de un chelín y una fotografía. Aquí está la foto. La foto parecía ser una instantánea tomada con una cámara pequeña. Mostraba a un hombre de aspecto simiesco, alerta, con rasgos marcados, cejas pobladas y una prominencia muy distintiva en la parte inferior de la cara, similar al morro de un babuino. ¿Y el busto?, preguntó Holmes, después de examinar la foto minuciosamente. Acabamos de recibir noticias sobre él justo antes de tu llegada. Fue hallado en el jardín delantero de una casa desocupada en Camden House Road, roto en pedazos. Estoy por ir a inspeccionarlo. ¿Me acompañas? Claro, necesito verlo. Holmes inspeccionó el suelo y la ventana meticulosamente. Este individuo o tenía unas piernas excepcionalmente largas, o era extremadamente ágil, comentó. Con el espacio disponible abajo, no presentó un desafío alcanzar y abrir la ventana desde la repisa. El retorno parece haber sido igualmente factible. ¿Nos acompaña a inspeccionar lo que quedó de su busto, señor Harker? El periodista, claramente abatido, estaba sentado frente a una mesa. Tengo que intentar obtener algo de todo esto, manifestó, aunque sin mucho ánimo. Aunque estoy seguro de que las primeras ediciones de la tarde ya circulan con la historia completa. Parece ser mi destino. ¿Recuerdan el incidente de la tribuna de Doncaster? Yo era el único periodista presente, y mi periódico fue el único que no publicó la noticia porque el choque me impidió escribir. Y ahora me encuentro nuevamente atrasado con un crimen ocurrido justo en mi puerta. Mientras nos alejábamos, el sonido de su pluma rasgando el papel llenó el silencio. A pocos pasos encontramos el lugar donde reposaban los pedazos del busto. Era la primera vez que veíamos la efigie del eminente emperador, objeto de un odio tan intenso y misterioso por parte del desconocido agresor. Los fragmentos yacían esparcidos y destrozados sobre el césped. Holmes se agachó para recoger algunos, examinándolos con gran detalle. Por la expresión de concentración en su rostro y su actitud reflexiva, era evidente que había encontrado algo que consideraba una pista significativa. ¿Qué pasa?, preguntó Lestrade. Holmes simplemente se encogió de hombros. Todavía tenemos un buen trecho por delante, expresó. Pero aún así, bueno, contamos con algunos datos interesantes para empezar. El valor de esta insignificante estatua para ese peculiar delincuente superaba el de una vida humana. Eso es algo a considerar. Luego está el curioso detalle de que no la destruyó dentro de la casa ni justo afuera, si su única intención era romperla. Estaba ansioso por encontrarse con esta otra persona. Prácticamente no estaba consciente de sus acciones.
Eso suena razonable. Sin embargo, quiero que presten especial atención a la ubicación de esta casa, en cuyo jardín la estatua fue destruida. Lestrade observó el entorno. Estaba desocupada, así que sabía que no sería molestado en el jardín. Correcto, pero hay otra casa deshabitada más adelante en la misma calle que tuvo que pasar antes de llegar a esta. ¿Por qué no la destrozó allí? Considerando que era obvio que cada metro que avanzaba incrementaba el riesgo de ser descubierto. «Me doy por vencido», admitió Lestrade. Holmes señaló la lámpara que estaba encima de nosotros. Aquí podía ver lo que hacía, a diferencia de allá. Esa era su razón. «Vaya, es cierto», reconoció el detective. Ahora que lo mencionas, la estatua del Dr. Barnicot fue destruida cerca de su lámpara roja. Entonces, señor Holmes, ¿qué hacemos con este dato? Es importante recordarlo y anotarlo. Tal vez más adelante encontremos algo relacionado con esto. ¿Cuál es tu plan de acción ahora, Lestrade? La manera más eficiente de avanzar, desde mi punto de vista, es identificar al fallecido. No deberíamos tener problemas con esto. Una vez que sepamos quién era y quiénes son sus contactos, estaremos en una buena posición para descubrir qué hacía anoche en Pitt Street y quién lo encontró y lo asesinó en la entrada de la casa del señor Horace Harker. ¿Te parece bien? Claro. Sin embargo, no es precisamente como yo abordaría esto. ¿Y tú qué harías? No dejes que te desvíe de tu curso. Te recomiendo seguir tu estrategia y yo seguiré la mía. Luego podemos intercambiar información y complementarnos mutuamente. Está bien, aceptó Lestrade. Si planeas regresar a Pitt Street, quizás deberías hablar con el señor Horace Harker. Dile de mi parte que he llegado a una conclusión y que, de hecho, un peligroso asesino con delirios de grandeza napoleónica estuvo en su hogar anoche. Le será útil para su artículo. Lestrade lo miró fijamente. ¿Realmente crees eso? Holmes esbozó una sonrisa. ¿No? Bueno, quizás no. Pero seguro que captará el interés del señor Horace Harker y los lectores del Central Press Syndicate. Ahora, Watson, parece que nos espera un largo y complicado día de trabajo. Sería ideal, Lestrade, que nos viéramos en Baker Street a las 6 de esta tarde. Hasta entonces, quisiera quedarme con esta fotografía encontrada en el bolsillo del fallecido. Puede que necesite tu presencia y asistencia en una expedición esta noche. Si mis deducciones son acertadas, hasta entonces, adiós y buena suerte. Sherlock Holmes y yo nos dirigimos juntos hacia la calle Hyde, donde hicimos una parada en la tienda de los hermanos Harding, el lugar donde se había adquirido el busto. Un empleado joven nos atendió y nos dijo que el señor Harding no estaría de regreso hasta la tarde, y que él, siendo nuevo en el empleo, no podría ofrecernos más detalles. La expresión de Holmes reflejaba su frustración y molestia. Vaya, no siempre las cosas salen como queremos, Watson, comentó finalmente. Habrá que regresar en la tarde, si es que el señor Harding aún no ha vuelto para entonces. Probablemente ya lo sospechas, pero mi objetivo es descubrir el origen de estos bustos para determinar si hay algo único en ellos que justifique un insólito destino. Nuestro siguiente paso es visitar al señor Morse Hudson en la calle Kennington, a ver si él puede darnos alguna pista sobre este asunto. Después de una hora de viaje, llegamos al negocio del vendedor de arte. Nos recibió un hombre bajo y robusto, con el rostro enrojecido y un comportamiento algo brusco. «Sí, señor, justo aquí, en mi propio mostrador», confirmó. «Realmente me pregunto para qué pagamos impuestos y tasas si cualquier malhechor puede entrar y destrozar lo que uno posee. Así es, señor. Yo le vendí al Dr. Barnicot sus 2 estatuas. Es una verdadera desgracia, señor. Para mí esto huele a conspiración nihilista. Solo un anarquista se dedicaría a destrozar estatuas. Así es como yo los llamo, republicanos rojos. ¿De dónde saqué las estatuas? No veo cómo eso es relevante.
Pero si insiste en saberlo, las obtuve de Gelder y Co., en Church Street, Stepney. Son bien reconocidos en el negocio. Llevan 20 años en ello. ¿Cuántas tenía? 3 en total. 2 para el Dr. Barnicot y una que destrozaron en plena luz del día en este mismo mostrador. ¿Esa foto? No, no la reconozco. Ah, espera. Sí la reconozco. Es Beppo, un trabajador italiano que tenía aquí. Era bastante hábil. Sabía tallar un poco, dorar, enmarcar y hacer otros pequeños trabajos. El hombre me dejó hace una semana y desde entonces no he sabido nada de él. No tengo idea de dónde venía ni a dónde se fue. No tuve ningún problema con él mientras estuvo aquí. Se marchó 2 días antes de que destrozaran el busto. Bien, eso es todo lo que podríamos esperar sacar de Morse Hudson, comentó Holmes al salir de la tienda. Este Beppo parece ser el eslabón común entre Kensington y Kensington, lo que bien justifica un viaje de 10 millas. Ahora, Watson, partamos hacia Gelder & Co., en Stepney, el origen de estos bustos. Me sorprendería mucho si no encontrásemos alguna pista allí. En un rápido recorrido, dejamos atrás diversos sectores de Londres, el distrito de la moda, la zona de hoteles, el área teatral, el sector literario, el ámbito comercial y finalmente el dominio marítimo. Llegamos a una ciudad portuaria, con cerca de 100,000 habitantes, donde las viviendas estaban abarrotadas y despedían un olor desagradable, debido a los desplazados de Europa. En una calle amplia, que en tiempos pasados fue el hogar de prósperos comerciantes de la City, dimos con el taller de la escultura que buscábamos. Afuera se extendía un amplio patio lleno de obras monumentales. Al interior nos encontramos con un vasto salón donde 50 trabajadores estaban tallando o moldeando. Un supervisor alemán, de tez rubia y corpulento, nos recibió amablemente y respondió de manera precisa a todas las preguntas de Holmes. Al consultar sus registros, encontramos que se habían producido cientos de réplicas de una escultura en mármol de la cabeza de Napoleón, por Devine, pero los 3 bustos que se habían enviado a Morse Hudson hace un año formaban parte de un lote de 6. Los otros 3 se habían entregado a los hermanos Harding, en Kensington. No había motivo para pensar que estas 6 piezas fueran distintas a las demás. El supervisor no veía ninguna razón por la cual alguien quisiera destruirlas. Incluso la idea le parecía ridícula. El precio mayorista era de 6 chelines, mientras que el precio de venta al público era de 12 chelines o más. Las réplicas se hacían usando 2 moldes para cada lado del rostro, que luego se unían para formar el busto completo. Este proceso normalmente lo realizaban trabajadores italianos en el mismo salón donde nos encontrábamos. Una vez finalizados, los bustos se dejan secar en una mesa del corredor antes de ser almacenados. Esto fue todo lo que logró informarnos. La presentación de la fotografía provocó una reacción intensa en el director, cuyo rostro se tiñó de rojo de cólera y sus cejas se unieron en una mueca de enfado sobre sus ojos azules de origen teutón. «Ah, el granuja», exclamó con furia. «Lo conozco muy bien, en efecto. Este ha sido un lugar de trabajo respetuoso desde siempre, y la única ocasión en la que el policía ha venido ha sido por culpa de este individuo. Sucedió hace más de un año. Apuñaló a otro italiano en la calle y acabó aquí con la policía pisándole los talones. Beppo, así se llama. Nunca supe su apellido. Fue mi error contratar a alguien con ese aspecto. Sin embargo, no puedo negar que era un trabajador competente, uno de los mejores». «¿Qué pasó después?» «El herido sobrevivió y Beppo terminó condenado a 1 año de cárcel. Supongo que ya habrá salido, pero no ha osado volver aquí. Aún tenemos a un primo suyo trabajando con nosotros, y estoy seguro de que él podría decirte dónde encontrarlo». No, interrumpió Holmes con urgencia. «No le digas nada al primo. Por favor, ni una palabra. Este caso es de gran importancia, y su significado parece crecer a medida que avanzamos.
Noté que la fecha de venta de esos moldes en su libro de contabilidad era el 3 de junio del año pasado. ¿Podría decirme cuándo fue arrestado Beppo? Podría encontrarlo en los registros de nómina, respondió el director. Tras buscar en sus archivos, confirmó. Le pagamos por última vez el 20 de mayo. Gracias, dijo Holmes. Creo que ya no necesito tomar más de su tiempo ni de su paciencia. Después de advertirle una última vez que no comentara sobre nuestras investigaciones, partimos hacia el oeste. La tarde estaba bastante avanzada cuando finalmente logramos tomar un almuerzo tardío en un restaurante. En la entrada, un cartel anunciaba: Conmoción en Kensington, asesinato a manos de un demente. Y el periódico revelaba que el señor Horace Harker había logrado publicar su historia. Un relato extremadamente detallado y adornado del incidente ocupaba 2 columnas. Holmes, apoyando el periódico contra el recipiente de vinagre, lo leyó mientras comíamos, soltando carcajadas en un par de ocasiones. «Esto es interesante, Watson», comenzó a decir. «Fíjate en esto. Resulta reconfortante confirmar que no hay discrepancias en la opinión sobre este caso, puesto que tanto el señor Lestrade, distinguido miembro de la policía oficial, como el señor Sherlock Holmes, el afamado consultor privado, han coincidido en que la serie de eventos bizarros, culminando trágicamente, provienen más de un acto de locura que de un delito premeditado. Ninguna otra explicación aparte de un desorden mental puede justificar los sucesos. La prensa, Watson, puede ser un recurso extraordinariamente útil cuando se sabe manejar adecuadamente. Y ahora, si ya has terminado, volvamos a Kensington a escuchar lo que tiene que decirnos el encargado de los hermanos Harding. El responsable de este prominente establecimiento resultó ser un individuo pequeño, dinámico, sumamente pulcro y ágil, dotado de una mente lúcida y una respuesta rápida. Sí, señor, he leído la noticia en las ediciones vespertinas. El señor Horace Harker es un cliente nuestro. Le vendimos uno de los bustos hace unos meses. Pedimos 3 bustos de cada clase a Gelder & Co. de Stepney, y todos han sido vendidos. ¿A quién? Bueno, si consultamos nuestro registro de ventas podríamos informarle con precisión. Aquí están los registros. Uno fue para el señor Harker, y los otros a Joseph Brough, de Luburun Lodge, en Luburun Vale, Chiswick, y a un tal Saint Deford, de Lower Grove Road, Reading. No reconozco la cara de la fotografía. Sería difícil olvidarla, ¿no cree? Es una de las más desagradables que he visto. ¿Italianos trabajando aquí? Sí. Contamos con algunos en nuestra plantilla, tanto en producción como en limpieza. Supongo que podrían revisar el registro de ventas si así lo desean. No veo motivo para restringir el acceso a dicho libro. Vaya, es un asunto más extraño aún, y le agradecería que me mantengan informado sobre cualquier avance en su investigación. Holmes había estado tomando apuntes minuciosamente mientras el señor Harding hablaba, y pude notar que estaba completamente complacido con el rumbo que estaban tomando los acontecimientos. No obstante, no ofreció comentarios adicionales, excepto para mencionar que, si no nos apresurábamos, llegaríamos tarde a nuestro encuentro con Lestrade. Al llegar a Baker Street, efectivamente el detective ya nos esperaba, caminando de un lado a otro consumido por una impaciencia ardiente. La autoimportancia que irradiaba su semblante indicaba claramente que sus esfuerzos de aquel día habían rendido frutos. Entonces, inquirió con ansias: ¿cómo les fue, señor Holmes? Hemos tenido un día lleno de actividad, y no ha sido en vano, respondió mi amigo. Hemos hablado tanto con los vendedores al detalle como con los proveedores mayoristas. Ahora puedo seguir la pista de cada uno de los bustos desde su origen. «Los bustos», exclamó Lestrade, incrédulo.
Mire, señor Holmes, cada quien tiene sus métodos. Y no me toca a mí criticarlos, pero me atrevo a decir que mi jornada ha sido mucho más productiva que la suya. He logrado identificar al hombre asesinado. ¿De veras? ¿Y he encontrado un motivo para el asesinato? Magnífico. Contamos con un inspector especializado en Saffron Hill y el barrio italiano. Bueno, resulta que el difunto llevaba consigo algún tipo de emblema católico, y eso, sumado a su apariencia, me llevó a creer que era del sur de Europa. El inspector Hill lo identificó inmediatamente. Su nombre es Pietro Benucci, de Nápoles, y es reconocido como uno de los criminales más notorios de Londres. Tiene vínculos con la mafia, que es una organización secreta de carácter político conocida por imponer sus reglamentos a través del asesinato. Así las cosas, el panorama comienza a esclarecerse. El otro sujeto probablemente también sea italiano y miembro de la mafia. De alguna manera ha violado las reglas. Pietro lo está buscando. Es posible que la fotografía encontrada en su bolsillo sea la del hombre, para asegurarse de no atacar a la persona equivocada. Lo sigue, lo ve entrar en una vivienda, lo espera afuera y en el altercado termina recibiendo la herida que lo llevaría a la muerte. ¿Qué le parece, señor Sherlock Holmes? Holmes aplaudió con entusiasmo. «Magnífico, Lestrade, magnífico», exclamó. Pero su teoría sobre la destrucción de los bustos no me ha quedado clara. Los bustos. Parece que no puedes dejar de pensar en ellos. Eso es lo de menos, a lo sumo es un delito menor, con una condena de 6 meses. Lo que verdaderamente estamos investigando es el asesinato, y te aseguro que estoy reuniendo todas las pruebas necesarias. ¿Cuál es el próximo paso? La estrategia es bastante directa. Iré con Hill al barrio italiano, buscaremos al hombre de la fotografía que tenemos y lo arrestaremos por asesinato. ¿Nos acompañarías? Prefiero no hacerlo. Pienso que podemos alcanzar nuestro objetivo de una manera más simple. No puedo estar seguro al 100%, dado que todo depende, de una variable que está completamente fuera de nuestro control. Sin embargo, tengo buenas razones para creer, de hecho apostaría 2-1, que si te unes a nosotros esta noche podré facilitarte la captura de este sujeto. ¿En el barrio italiano? No. Mi intuición me dice que Chiswick podría ser un lugar más prometedor para encontrarlo. Si te vienes conmigo a Chiswick esta noche, Lestrade, te prometo que mañana te acompañaré al barrio italiano. Y el retraso no nos perjudicará en absoluto. Y ahora creo que a todos nos vendría bien descansar unas horas, porque no planeo partir antes de las 11. Y es probable que no regresemos hasta la madrugada. Cenarás con nosotros, Lestrade, y luego estarás invitado a reposar en el sofá hasta que sea hora de irnos. Mientras tanto, Watson, te agradecería que llamaras a un servicio de mensajería urgente. Necesito enviar una carta de inmediato, y es crucial que se entregue lo antes posible. Holmes dedicó la tarde a indagar meticulosamente entre los montones de viejos periódicos almacenados en uno de nuestros cuartos de trastos. Al descender, su mirada irradiaba una sensación de victoria, aunque no compartió con nosotros el fruto de sus indagaciones. Por mi parte, había observado cuidadosamente cada paso y método que Holmes había empleado para desentrañar las complejidades de este intrincado caso. Aunque todavía no lograba vislumbrar el desenlace final, era evidente que Holmes anticipaba que el criminal se lanzaría tras los 2 bustos restantes, uno de los cuales, recordaba, se hallaba en el Chiswick. Claramente, el propósito de nuestros viajes era sorprender al criminal en plena acción, y no pude sino admirar la sutileza con la que mi amigo había esparcido una pista falsa a través del periódico vespertino, induciendo al criminal a creer que podría ejecutar su plan sin obstáculos. No me extrañó entonces que Holmes sugiriera que me armara con el revólver. Él, por su parte, había escogido su preferida escopeta de caza, ya cargada, como su instrumento de elección. A la hora convenida, un carruaje de 4 ruedas ya estaba esperándonos frente a la puerta y nos llevó hacia nuestro destino,
situado al otro lado del puente de Hammersmith. El cochero nos dejó con la instrucción de esperar. Un breve paso nos llevó a una calle tranquila, flanqueada por casas encantadoras, cada una rodeada por su propio jardín. Bajo la luz tenue de una farola pudimos leer Laburnum Villa en el poste de una de estas casas. Todo indicaba que sus habitantes ya se habían retirado por la noche, ya que la oscuridad reinaba en todo el lugar, excepto por una débil luz que brillaba sobre la puerta de entrada, dibujando un círculo difuso en el camino del jardín. Nos ocultamos en la oscuridad proyectada por la valla de madera que separaba la casa de la calle. «Me temo que nos espera una larga vigilia», susurró Holmes. «Debemos estar agradecidos de que no esté lloviendo. Creo que ni siquiera podremos fumarnos un cigarrillo para hacer más llevadera la espera. Aún así, existe una buena probabilidad de que nuestra paciencia sea recompensada 2-1. Nuestra espera resultó ser mucho más corta de lo que Holmes había anticipado, y concluyó de una manera tan inesperada como extraordinaria. De repente, sin previo aviso ni sonido alguno que anunciara su llegada, la puerta del jardín se abrió bruscamente, y una figura ágil y oscura, con la rapidez y agilidad de un simio, irrumpió por el sendero. Lo vimos deslizarse rápidamente junto a la luz proyectada por la puerta y desvanecerse en la oscuridad de la fachada de la casa. Tras un breve momento de tensa expectativa, en el que reteníamos el aliento, escuchamos un leve crujido. La ventana se estaba abriendo. El sonido se detuvo y el silencio volvió a reinar. El intruso estaba entrando a la casa. De pronto, el destello de una linterna oscurecida iluminó el interior de una habitación. Claramente no encontró lo que buscaba allí, pues el destello de luz se movió a otra ventana, y luego a otra. «Nos acercaremos a la ventana abierta. Lo capturaremos cuando salga», susurró Lestrade. Sin embargo, antes de que pudiéramos actuar, el hombre emergió nuevamente. Al entrar en el halo de luz observamos que llevaba algo blanco bajo el brazo. Miró cautelosamente alrededor y, tranquilizado por el silencio de la calle desierta, procedió a colocar su carga. En ese instante, un golpe seco resonó, seguido por el estallido y el tintineo de algo que se rompía. Tan absorto estaba en su tarea que no oyó nuestros pasos mientras nos aproximábamos sigilosamente por el césped. Con la ferocidad de un tigre, Holmes se abalanzó sobre él, y en un abrir y cerrar de ojos, tanto Lestrade como yo lo teníamos sujeto de las muñecas, colocándole las esposas. Al girarlo para enfrentarlo, el rostro que vi fue el mismo que el de la fotografía que habíamos visto anteriormente. Uno horrendo y amarillento, con rasgos contorsionados y llenos de furia, que nos devolvía la mirada. Holmes, sin embargo, no centraba su atención en nuestro prisionero. Agachado en el umbral, se dedicó a examinar con gran detalle lo que el hombre había sacado de la casa. Era un busto de Napoleón, idéntico al que habíamos observado esa mañana, y estaba roto en pedazos. Holmes inspeccionó cada fragmento meticulosamente, aunque no encontró nada que los diferenciara de cualquier otro trozo de escayola. Justo cuando finalizaba su examen, las luces del vestíbulo se encendieron, la puerta se abrió y apareció el propietario de la casa, una persona jovial y corpulenta, vestida solo con una camisa y pantalones. «Supongo que usted debe ser el señor Josiah Brown», dijo Holmes. «Sí, señor, y usted debe ser el señor Sherlock Holmes. Recibí la nota que me envió mediante el mensajero y seguí sus instrucciones al pie de la letra. Cerramos todas las puertas por dentro y nos preparamos para lo que pudiera suceder. Me complace ver que han capturado al malhechor. Espero, señores, que me acompañen adentro para tomar algo refrescante». Sin embargo, Lestrade estaba impaciente por asegurar a nuestro prisionero en un lugar más seguro, por lo que en pocos minutos llamamos a nuestro taxi y los cuatro estábamos en camino de regreso a Londres. Nuestro cautivo permaneció en silencio durante el trayecto, observándonos desde la sombra de su cabello desordenado. En un momento, cuando mi mano estuvo a su alcance,
intentó morderla con la ferocidad de un lobo hambriento. Solo nos detuvimos el tiempo suficiente en la estación de policía para descubrir que el registro de sus pertenencias no arrojó más que unos pocos chelines y un largo cuchillo con una funda, cuyo mango estaba manchado con rastros de sangre fresca. «Está bien», comentó Lestrade al despedirse. «Hill está bien informado sobre esa gente y seguro que le pondrá nombre al asunto. Verán que mi teoría sobre la mafia tiene fundamento. Pero debo decir que le estoy profundamente agradecido, señor Holmes, por la destreza con la que ha manejado esta situación, aunque admito que aún no comprendo del todo cómo lo hizo». «Me temo que ya es demasiado tarde para entrar en explicaciones», respondió Holmes. «Además, quedan 1 o 2 cabos sueltos que necesito atar, y este es uno de esos casos en los que merece la pena seguir hasta el final. Si se pasa por mi casa mañana a las 6, creo que podré mostrarle que todavía no ha captado por completo la esencia de este caso, que tiene ciertos aspectos que lo convierten en un hito en la historia de los crímenes. Si en el futuro decide incluir este episodio en la crónica de mis investigaciones, Watson, me atrevo a decir que la singular aventura de los bustos de Napoleón servirá para agregar un relato de lo más interesante a sus páginas». Cuando nos encontramos nuevamente la noche siguiente, Lestrade nos proporcionó amplia información sobre el detenido. Parece que su nombre es Beppo, sin segundo nombre conocido. Era un criminal notorio dentro de la comunidad italiana. Anteriormente había sido un escultor talentoso y había vivido de su arte de manera honesta, pero luego se desvió hacia el crimen y ya había sido encarcelado 2 veces, una por un hurto menor y otra, como ya sabíamos, por apuñalar a un compatriota. Dominaba el inglés a la perfección. Los motivos detrás de la destrucción de los bustos seguían siendo un misterio, y se negaba a hacer declaraciones al respecto. Sin embargo, la policía descubrió que, muy posiblemente, él mismo hubiera creado esos bustos, ya que trabajaba en ese tipo de artesanías en el taller de Gelder y Co. Ante esta información, que en gran medida ya conocíamos, Holmes prestó atención de manera cortés, pero yo, que lo conozco también, noté claramente que su mente estaba en otro lado, percibiendo una mezcla de preocupación y anticipación detrás de la expresión neutral que solía mostrar. Finalmente, se acomodó en una silla con una mirada brillante. Alguien había tocado el timbre. 1 minuto después, escuchamos pasos en la escalera y se introdujo un hombre mayor, de rostro enrojecido y bigote gris, quien llevaba en su mano derecha un viejo bolso de alfombra que colocó sobre la mesa. «¿Se encuentra aquí el señor Holmes?». Mi amigo se inclinó ligeramente y ofreció una sonrisa. «Debe ser el señor Sandeford, de Reading, si no me equivoco», expresó. «Así es, señor. Lamento haberme retrasado, pero es que los trenes están algo problemáticos. Usted me envió una carta respecto a un busto que poseo». «Correcto». «Aquí tengo su carta. En ella menciona: quiero adquirir una copia del Napoleón de Devine y estoy dispuesto a ofrecerle 10 libras por el ejemplar que usted tiene. ¿Esto es correcto?». «Por supuesto que sí». Su carta realmente me sorprendió, ya que no lograba entender cómo sabía que yo tenía el artículo. «Seguramente te habrá sorprendido, pero la razón es bastante simple. El señor Harding, de los hermanos Harding, me informó que le había vendido su último ejemplar y me proporcionó su dirección». Eso explica cosas, ¿verdad? ¿Te mencionó cuánto pagué por él? No, eso no lo mencionó. Bueno, soy una persona honesta, aunque no particularmente acaudalada. Pagué solamente 15 chelines por el busto, y creo que es justo que lo sepas antes de proceder a pagarme 10 libras. Su honestidad es digna de elogios, señor Sandeford. Sin embargo, yo establecí ese precio y pretendo respetarlo. Le agradezco mucho, señor Holmes. He traído el busto como solicitó. Aquí lo tiene. Al abrir su maletín, finalmente pudimos ver sobre nuestra mesa un ejemplar intacto
de aquel busto que ya habíamos visto en pedazos en otras ocasiones. Holmes extrajo un papel de su bolsillo y colocó un billete de 10 libras sobre la mesa. ¿Sería tan amable de estampar su firma en este documento, señor Sandeford, ante la mirada de estos testigos? Es simplemente una formalidad que certifica su cesión de cualquier derecho que haya tenido sobre el busto. Soy alguien que prefiere hacer las cosas con orden, y uno nunca sabe qué vuelcos pueden dar los acontecimientos. Gracias, señor Sandeford. Aquí tiene su dinero y le deseo una excelente noche. Una vez que nuestro visitante se había marchado, las acciones de Sherlock Holmes capturaron nuestra atención de manera inmediata. Se dispuso a sacar un paño blanco y limpio de un cajón y lo extendió sobre la mesa. Acto seguido, colocó en el centro del paño el busto que acababa de adquirir. Finalmente tomó su escopeta de caza y asestó un golpe contundente en la parte superior de la cabeza de Napoleón. La figura se hizo añicos y Holmes se inclinó, lleno de expectación, sobre los pedazos esparcidos. En un instante, con un grito de júbilo, alzó un fragmento en el que estaba incrustado un objeto redondo y oscuro, similar a una ciruela dentro de un pudín. «Caballeros», exclamó con entusiasmo, «les presento la célebre perla negra de los Borgia». Lestrade y yo quedamos mudos por un momento, pero luego, movidos por un impulso simultáneo, comenzamos a aplaudir como si estuviéramos ante el clímax de una obra teatral magistralmente ejecutada. Las mejillas habitualmente pálidas de Holmes se tiñeron de un leve rubor y nos agradeció con una reverencia, al estilo de un gran dramaturgo que recibe el reconocimiento de su audiencia. En esos instantes, Holmes dejaba de ser una mera entidad dedicada al análisis lógico para mostrarse como un ser humano capaz de apreciar la admiración y los aplausos. La misma personalidad, tan distintiva y reservada que solía rechazar con indiferencia la fama pública, se encontraba profundamente conmovida por la sorpresa genuina y el aplauso de un amigo. «Sí, señores», comenzó. «Esta es la perla más renombrada que hay en el mundo actualmente. Y he logrado, mediante una serie de deducciones lógicas, rastrearla desde el dormitorio del príncipe de Colonna, en el Hotel Dacre, donde se extravió, hasta el interior de el último de los 6 bustos de Napoleón fabricados por Gelderico, en Stepney. Recordarás, Lestrade, el revuelo que generó la desaparición de esta preciosa gema y los infructuosos intentos de la policía de Londres por recuperarla. A mí me consultaron sobre el caso, pero no fui capaz de proporcionar ninguna pista. Las sospechas se centraron en la sirvienta de la princesa, de origen italiano, y se descubrió que tenía un hermano en Londres, pero no logramos demostrar ninguna conexión entre ellos. La sirvienta se llamaba Lucretia Venucci, y estoy convencido de que Pietro, el hombre asesinado hace 2 noches, era su hermano. He revisado las fechas en archivos antiguos de periódicos y encontré que la perla desapareció justo 2 días antes de que Beppo fuera arrestado por un delito de agresión, hecho que coincidió con la producción de estos bustos en la fábrica de Gelderico. Así que, ahora pueden ver la cadena de eventos. Aunque para ustedes se presenta en el orden inverso al que se me reveló a mí, Beppo tenía la perla. Podría haberla robado de Pietro, haber sido su cómplice o el mediador entre Pietro y su hermana. La solución exacta no es lo que nos concierne. Lo esencial del asunto es que Beppo estaba en la posesión de la perla y en un momento crítico mientras lo perseguía la policía, se encontraba en la fábrica donde trabajaba, consciente de que tenía poco tiempo para esconder este valioso botín que sería descubierto durante un registro. Se topó con 6 moldes de yeso de Napoleón secándose en el corredor. Uno de ellos todavía estaba blando. En un abrir y cerrar de ojos, Beppo, un artesano habilidoso, hizo un pequeño orificio en el yeso aún húmedo, colocó dentro la perla
y con algunos retoques cerró la apertura. Era un escondite perfecto, indetectable por cualquiera. Sin embargo, Beppo fue sentenciado a 1 año de cárcel y durante ese tiempo los 6 bustos se distribuyeron por Londres. Imposibilitado de identificar cuál contenía la joya, la única opción era romperlos para descubrirla. Tampoco podía deducirlo agitándolos, ya que la perla, debido a la humedad del yeso, probablemente se adheriría a él, lo cual efectivamente sucedió. Lejos de rendirse, Beppo buscó su tesoro con astucia y tenacidad por medio de su primo empleado en Guelder. Logró saber qué minoristas habían adquirido los bustos, consiguió emplearse en Morse Hudson y así ubicó 3 de ellos, pero la perla no estaba entre ellos. Posteriormente, con la ayuda de un compatriota italiano, dio con el paradero de los 3 bustos restantes. Primero fue la casa de Harker, donde fue atacado por un cómplice que culpaba a Beppo por la pérdida de la perla, y en el altercado que siguieron, Beppo fue apuñalado. Si era su cómplice, ¿por qué iba a tener su foto?, pregunté. Para identificarlo fácilmente, en caso de que quisiera preguntar por él a alguien más. Esa era la explicación más lógica. Después del asesinato, pensé que Beppo intentaría moverse rápidamente en lugar de demorarse. Tendría miedo de que la policía descubriera su secreto, y por eso se movería con rapidez antes de que lo atraparan. Claro, no podía afirmar que no hubiese encontrado la perla en el busto de Harker, aunque no estaba completamente seguro de que se tratara de la perla. Era obvio que buscaba algo, ya que llevó el busto más allá de las otras viviendas para romperlo en un jardín que tenía luz dirigida hacia él. Dado que el busto de Harker era uno de 3, las posibilidades eran justamente las que te mencioné. 2-1 en contra de que la perla estuviera ahí. Restaban 2 bustos, y estaba claro que iría primero por el de Londres. Alerté a los residentes de la casa para prevenir otro incidente, y bajamos obteniendo resultados muy positivos. Para ese momento, ya estaba seguro de que lo que buscábamos era la perla de los Borgia. El nombre del hombre asesinado conectaba un evento con el otro. Solo quedaba un busto, el de Reading, y la perla tenía que estar allí. La compré ante su dueño, y aquí está. Guardamos silencio por un momento. Verás, comenzó Lestrade. He presenciado cómo has resuelto innumerables casos, señor Holmes, pero dudo haber visto alguno tan impecable como este. En Scotland Yard no sentimos celos. Al contrario, estamos muy orgullosos de ti. Y si te pasas por allá mañana, no habrá quien, desde el inspector más experimentado hasta el novato, desee darte un apretón de manos. Gracias, expresó Holmes. Gracias. Y al girarse pude notar por primera vez una señal de emoción genuina, algo raramente visto en él, pero pronto retomó su habitual serenidad. Watson, guarda la perla en la caja fuerte, ordenó, y trae los documentos del caso de fraude Conk Singleton. Nos vemos, Lestrade. Si te encuentras con algún contratiempo, será un placer brindarte algún que otro consejo para resolverlo.